Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida, muchas gracias a todos y todas por conectarse. Hoy vamos a estar realizando esta webinar que organizamos desde Cluster Incuba. Cluster Incuba es la incubadora de negocios de base tecnológica de Córdoba Technology Cluster. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. Nos está acompañando hoy en esta charla que vamos a tener sobre capital emprendedor para escalar Carolina Comba, que ella es directora ejecutiva de Adventure, una comunidad de inversores ángeles, y Sebastián Gaviglio, que es founder y CEO en Tiendo. También agradecemos a la agencia Innovar y Emprender que nos acompaña en nuestro programa de incubación. Y bueno, yo no les quiero quitar más tiempo porque la charla va a estar súper interesante, solamente decirles que en el chat van a poder ir dejando allí sus preguntas, tanto para Carolina como para Seba, para que nosotros vayamos transmitiendo, y también sobre el final de la charla van a poder habilitar sus micrófonos. Así que bueno, muchas gracias a Carly y a Seba, y comenzamos. Bueno, gracias Sofi. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, gracias por sumarse. Voy a tratar de no ser tan teórica y cualquier duda que quede después me la pueden poner en el chat y lo vamos resolviendo. La idea es, como dijo Sofi, contarles un poco algo de teoría al principio y después más desde mi rol de directora ejecutiva, contarles cómo trabajamos desde Adventure, un poco qué es lo que hacemos, qué es lo que buscamos cuando vemos startups, como para que ustedes tengan en cuenta, y algunas sugerencias específicas. Si voy muy rápido, Sofi, me avisas. Dale, A ver, para que voy a poner pantalla completa, ahí va. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Genial. Bueno, lo primero que quiero hacer es una diferenciación entre lo que es capital semilla y capital emprendedor. La verdad que hay bastante bibliografía y también dependiendo del país o el área, hay una definición y otra. Nosotros en Argentina la que principal, o sea, la que más se usa es esta definición que la sacamos de ARCAP, que define al capital en tres: capital semilla, capital emprendedor y capital privado. El capital semilla es el que recibe las startups en un estadio temprano y tiene que ver con todas las inversiones que hacen, tanto ángeles como fondos, en pre-serie, serie seed, que después vamos a ver un poco el camino, y son por lo general rondas o montos menores a $1 millón los que se aportan en esta primera instancia a la startup. Después está la etapa de capital emprendedor, donde también los inversores por lo general son venture capital, se dan en rondas más arriba de series A, y los montos suelen ser mayores a $1 millón. Ahí aclara que en Argentina suelen ser mayores a $1 millón, porque también dependiendo del país y de la región, suele haber una diferenciación en cada una de estas tres estadios. Y para finalizar, el último, y donde las startups ya están en un estadio más avanzado, se llama capital privado, que son inversiones por parte de fondos en compañías que ya están en crecimiento y maduras, y donde el que aporta el capital se queda con una participación mayoritaria de las acciones de esa empresa. Algunas bibliografías hacen una diferenciación más entre capital semilla y capital emprendedor, y refieren al capital semilla como el que primero, aquel que recibe la startup en un estadio inicial, y lo define como el aporte que hace los founders, o la triple F, que es Family, Friends and Fools, que es familias, amigos y tontos, se le llama en la jerga de las startups. Ahí algunas bibliografías lo diferencian al segmento siguiente, que es capital emprendedor, para aglutinar más la inversión que ya hacen los inversores, los fondos, y ingresan a la startup bajo otras condiciones. Nosotros, como dije antes, por lo general en Argentina esta es la diferenciación que se hace, que la fuente es ARCAP, que es la Asociación Argentina de Capital Privado. ¿Cuál es el ciclo de financiamiento de una startup?
este gráfico lo saqué de Startupeable, les recomiendo que entren porque es una plataforma donde pueden encontrar mucha información para startups, definiciones, cursos. La verdad que es muy interesante cómo va creciendo esa plataforma, así que se la súper recomiendo. Acá lo que se puede ver es todas las etapas, por un lado, en qué etapa está la startup, como presemilla, semilla, temprana y crecimiento, y por debajo, donde dice presemilla, semilla, possemilla, series A, tiene que ver con la ronda de financiación que acceden o que abren las startups para determinadas cuestiones que también las vamos a ver luego. Arriba podemos ver quién invierte en cada una de las startups. En la primera parte, las aceleradoras, los inversores ángeles, la familia, los amigos, y algunos venture capital que invierten en estadios pre o semilla. En la segunda instancia, ya de estadios tempranos y de crecimiento, ya ahí entran los venture capital, y luego en la última estadía los APO, que tienen que ver con las salidas al mercado, salidas a la bolsa de las startups. Ahí la curva roja tiene que ver con el Valle de la Muerte, cuando atraviesan el Valle de la Muerte las startups, y ahí están mediadas todas esas variables en este gráfico. Acá las características de las rondas, no voy a leer todo, después pueden hacer un poco de hincapié en cada una, solo voy a mencionar cuándo levanta capital o qué se espera en cada una de las etapas. A grandes rasgos, nosotros desde Adventure, por ejemplo, invertimos en estadio pre-semilla, pre-seed, le decimos nosotros. ¿Y qué buscamos? Vemos por lo general startups que recién están comenzando, que tienen una idea o un MVP validando. No todas tienen ingresos ya avanzados, sino que están como probando todavía el modelo y tratando de encontrar cuál es el producto o servicio acorde al mercado. ¿Para qué buscan ese dinero, esa inversión en este estadio? Para construir el MVP, para fortalecer al equipo. Son como las acciones más claves que se buscan en este estadio pre-semilla. Y ahí quienes aportan, de nuevo, la familia, los amigos y muchos ángeles, más que aceleradoras en este estadio, aportan más inversores ángeles. De hecho, Adventure, voy a irme echando algo de teoría con la práctica, con el caso real de Adventure. Adventure surge un poco para salvar ese gap que hay entre los fondos que invierten en un estadio más avanzado, que no invierten tanto, o hay pocos fondos que invierten en un estadio pre-semilla, y los ángeles son los que están ahí desde que la startup pasa de recibir los fondos de la familia y los amigos, o hacer sus propias inversiones de los ahorros de los founders, a conseguir el primer VC. Ahí hay un gap grande, que ahí es donde entran los ángeles, y al ver eso, muchos de los inversores que comenzaron a Adventure, fue como la idea crear la comunidad para poder cubrir ahí ese gap. En un estadio posterior al pre-semilla, las rondas ya son más grandes, de 1 millón aproximadamente, y las startups las buscan cuando ya lanzan el MVP, ya tienen lanzado el MVP y están teniendo algunos ingresos, algunas ventas, y ahí vuelven a invertir los ángeles y algunos fondos semillas. Acá algunos ángeles hacen un follow-on, que vuelven a invertir confiando de nuevo en la startup y queriendo hacerla crecer, pero por lo general ya acá es una etapa más donde entran más los VC, los Venture Capital. Posterior a eso, en los fondos pre-serie A, donde las rondas suelen ser desde 1,5 millones, 2 millones a 4, lo que se busca, o lo que tiene que tener la startup ya es el product market fit ya encontrado, y lo que quiere hacer es alcanzar una escala y probar que ese product market fit que encontró tiene escala y tiene un mercado a donde poder insertarse.
Acá de nuevo, quienes invierten, ya sí, más los VC, acá los ángeles ya es como que se diluye mucho la inversión de un ángel en estas rondas y no invierten tanto. Y luego ya se pasa a la serie A, serie B y serie C, que básicamente lo que las diferencia es el monto de la ronda, el tamaño de la ronda, y qué se busca en cada una de las rondas. Para finalizar, así no demoro tanto en esto, en la serie C ya es cuando la startup ya está preparada su objetivo es lograr un exit. ¿Qué es un exit? Es la venta de la startup a otra empresa donde los founders pierden la mayoría del capital accionario. Ahí hay distintas formas, muchos quedan bajo contrato con la empresa que los adquiere, otros salen directamente, pero el objetivo de la startup es lograr ese éxito. Un poco cuáles son los instrumentos legales para levantar capitales, es decir, cuando un inversor o un VC hace su aporte, cómo entra, bajo qué modalidad entra a la startup. Hay tres, hay algunas más, pero las que más comunes, las que más se usan son tres, que son acciones, un SAFE o notas convertibles. El SAFE y las notas convertibles se usan más en los estadios iniciales por la rapidez de la logística y el costo bajo que tiene acceder a estos instrumentos, y las acciones o equity se dan más en unos estadios más avanzados, si bien también hay algunas startups que en las primeras rondas dan equity, lo más común es un SAFE. ¿Qué son las acciones? Otorgan al inversor un derecho de propiedad y de control sobre un determinado porcentaje de la empresa que tiene que ver con lo que invierte, o sea, el valor de la acción dependiendo de lo que invierte. El SAFE es un instrumento creado por una aceleradora de Estados Unidos, Y Combinator, que el objetivo o por qué lo creó fue para evitar todas las cuestiones legales, de trámites y de gastos que llevaba dar equity, que una startup de equity. Entonces crearon este instrumento para tener más facilidad y más rapidez, y como les decía, como se usa en estadios más iniciales, para no utilizar el dinero en esos gastos, se hace un SAFE. ¿Qué es un SAFE? Es un documento que otorga al inversionista el derecho a comprar acciones de la compañía en una ronda de inversión futura. O sea, no te da ya las acciones, sino que te permite en rondas posteriores a las cuales el inversor entra, tener ciertos beneficios que están detallados ya en ese SAFE. Y por último, otro de los instrumentos son las notas convertibles, que ahí sí ya es una deuda contraída entre la startup y el inversionista. Al vencimiento de la deuda, el inversionista puede o pedir recuperar el efectivo o obtener acciones. Eso también está todo instrumentado y detallado en el documento que se firma. Acá la mayoría de las startups, cuando abren ronda, al menos en las pre-seed, en todas, pero al abrir sus primeras rondas, las startups por ahí como que les cuesta definir qué instrumento utilizar, o van probando, y también se termina negociando, al menos en el caso de los inversores y las inversoras de Adventure, lo que hacen también es negociar con la startup bajo qué instrumento legal ingresan luego de la inversión. Siempre la startup, que cuando se presenta ya trae una prioridad o el deseo, o elige con qué instrumento, pero después se termina negociando. Y acá algo a mencionar también es que, al menos en las primeras dos, en las acciones y en el SAFE, la startup tiene que tener una valuación que en las notas convertibles evita todo ese análisis, y por eso algunos eligen las notas, que es la evaluación, es cuánto vale tu startup al momento de que el inversor te invierte. Esa evaluación, a medida que avanza y que va creciendo en las rondas posteriores, va aumentando su valor, y ahí es cuando el inversor obtiene el retorno de su inversión, su ganancia. Bueno, ¿quieren que abramos como un espacio de preguntas? A ver si hay algo en el... Ahí, Sofi, pusiste el startupeable, genial.
si hay alguna pregunta, porque voy a pasar ya a cuestiones más prácticas de Adventure, a hablar de Adventure. Si quedó alguna duda, estaría bueno que quizá la saldemos ahora. Bueno, de última la ponen en el chat. Genial. Silencio, el silencio incómodo Sí. de virtual. Pero O fui muy rápido, o expliqué muy bien, no sé, Explicaste espero muy bien. que sea que explique muy bien. Bueno, les cuento un poco de Adventure, comunidad de inversores ángeles. Tratamos de, al principio lo llamábamos club, y ahora la idea fue darle un formato más de comunidad, que es un poco el valor agregado que le queremos dar a nuestros socios y socias. ¿Cuál es el objetivo de Adventure? Generar impacto a través de la inversión ángel que fomente el nacimiento y crecimiento de más y mejores startups. Como les decía al principio, entramos en ese gap desde que la startup recibe o se autofinancia, que se llama bootstrapping, bootstrapear, no sé si han escuchado ese término en algún lado, es cuando los founders gastan su propio dinero y no salen a levantar capital. Desde ahí hasta que reciben los primeros fondos de los VC, bueno, ahí entran los inversores ángeles. Actualmente, un poco de la trayectoria de Adventure. Hoy son 50 socios y socias que forman parte, que pagan una membresía anual por formar parte de la comunidad. Mario Postay es el presidente, ahí ven a algunos inversores y los primeros que formaron Adventure, que justamente lo crearon con el objetivo de institucionalizar y darle forma a algo que ya venían haciendo de manera individual. De hecho, escuchándolo a Mario, que cuenta que se conocieron la mayoría cuando empezaron a invertir en Wallaby, y ahí muchos empezaron como a conectarse entre ellos, y bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que aporta? Dentro de la comunidad van a encontrar trayectoria, hay algunos emprendedores que han vendido sus empresas y hoy están del lado de inversionistas, y otros son empresarios y empresarias que quieren aportar también su conocimiento y realizar sus propias inversiones. Experiencia, hay inversores estratégicos porque hay de todas las verticales, tech, agro, finanzas, retail, real estate, e-commerce. La verdad que el perfil hoy de los miembros es súper diverso. Y bueno, capital inteligente. Luego nosotros ofrecemos algunas actividades de capacitación y vinculación a nuestros socios, y un poco también ese es lo que buscamos en la comunidad. Algunos números, algunos highlights de inversión. A la fecha se han realizado, bueno, Adventure nace a fines del año 2020, la mayor trayectoria es el año 2021, porque fue a finales y con la virtualidad. De hecho la mayoría de las actividades empezaron a hacer así. Se realizaron a la fecha 7 Demo Day, se presentaron 37 startups y se ha invertido en 12. Acá aclaro un poco, nosotros no somos un VC, no somos un fondo de Venture Capital, no manejamos nosotros los fondos, sino que lo que hacemos es nuclear a los inversores que luego de manera individual va a invertir cada uno en la startup que elija, de las cuales nosotros les presentamos. A través de nuestras vinculaciones y de nuestros Demo Day, los socios y socias han invertido en 12 startups. Acá un poco cuál es nuestro portfolio. Como ven, hay diversidad en cuanto a sectores, e-commerce, logística, salud, educación, fintech, wellness. La verdad que es muy diverso el portfolio que hoy maneja Adventure. ¿Cuál es nuestra tesis? ¿Qué es tesis? Un poco para seguir con conceptos más teóricos. Tesis es a qué se dedica o qué busca el fondo, o en este caso la comunidad, cuando las startups salen a buscar levantar capital, tienen que ver cuál es la tesis de cada uno de los fondos a los cuales va a ir a buscar. Por ejemplo, hay fondos específicos para salud, hay fondos específicos para blockchain, hay fondos específicos para logística, hay fondos que manejan distintas verticales, como en el caso de Adventure. Nosotros somos agnósticos en cuanto a verticales, sino que seguimos tendencia
vemos de todo, vemos distintas startups. Por ahí lo que menos vemos, si bien se ha invertido en algo de salud, por ahí lo que menos vemos es biotech, por ejemplo, porque requiere como un análisis más profundo y un conocimiento más profundo de nuestros inversores e inversoras, y por ahí no hay, digamos, ese conocimiento en la comunidad. Entonces, si bien no les decimos que no, les entrevistamos, pero por lo general es como que no terminen llegando al Demo Day. ¿Cuál es el monto de ticket? Ticket es la inversión que hace el miembro de Adventure en la startup. Va desde los $10.000 a los $60.000, es como, en ese rango es la inversión que hace cada uno. Lo que suele suceder y lo que ha pasado en muchos de nuestros casos es que luego de ser presentada una startup, hay varios socios y socias que se interesan en la misma, y si bien el ticket es individual, llegan a un monto que por ahí es lo que la startup estaba buscando, y la startup no tiene que salir a buscar en otros ángeles o en otros VC el monto de dinero que le falta. De nuevo, series, ya lo mencioné, la serie en la que invertimos son pre-seed, son rondas de hasta $500.000, o sea que las startups no busquen más de $500.000, vemos algunas que buscan hasta 700, 800, pero por lo general buscamos en estadios más iniciales que no busquen más de $500.000. Que vemos equipos con visión global, en lo posible que no sea un solo founder, y que estén con mercados en Argentina y abriendo tesis en LATAM. Eso es un poco a nivel general la tesis de Adventure. Después, como de nuevo, podemos irnos moviendo un poco en eso, pero es lo que más, tenemos el ojo más afinado en buscar eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cuál es la propuesta para la startup? Nosotros tenemos un proceso curado de scouting, que es el scouting, es la búsqueda de startups para ser invertidas. Nosotros, si bien hacemos 4 Demo Day al año, estamos todo el año buscando y analizando y entrevistando. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un formulario de postulación en nuestra página web, y también suelen llegar por referidos, o por LinkedIn, o por algún inversor que le llega a una startup y dice, no, postúlate en Adventure, y si no, con nuestros contactos y las aceleradoras y el ecosistema que nos llegan también desde ahí. Les pedimos que completen el formulario siempre para ver la información más básica de cuál es el tamaño de la ronda que buscan, cuál es la vertical, si ya han recibido inversión antes, y ahí les pedimos que nos adjunten el deck. El deck de inversión es un documento donde se refleja la mayor parte de la información que nosotros necesitamos para hacer ese análisis. Hay en internet hay millones de modelos y pueden encontrar, y en Startupeable también hay plantillas, así que es súper accesible cómo armar un deck. Es cierto que por ahí nos llegan postulaciones de que lo que nos adjuntan no es ni siquiera un deck, es el logo, o es un one-pager, o es un PowerPoint básico, y bueno, por lo general esas startups sabemos que no van a pasar el filtro. Lo que hacemos con esos primeros datos es evaluar si creemos que calza con nuestra tesis y que nos interesa. Avanzamos en una primera reunión de vinculación, donde hacemos un par de preguntas, les pedimos que nos pitchen. Es una entrevista como más distendida, no es un pitcheo ni de 3 ni de 5 minutos, y la metemos dentro de nuestro proceso de scouting. Al finalizar, o cuando 15, 20 días antes del Demo Day, hacemos un corte, analizamos y elegimos 10 o 12 startups para presentar a un comité de evaluación conformado por alguno de nuestros socios, y ahí soy yo quien pichea a nuestros socios las startups que yo elegí, en base a algunos criterios que ya ahora los voy a mencionar, y ellos por puntuación eligen 5 que son las que se van a presentar en el Demo Day. En ese Demo Day sí pichean durante 5 minutos, luego hay un espacio de preguntas y respuestas, un intercambio con nuestros inversores de 8 minutos, y luego de eso, ahí yo relevo el interés de los socios en invertir en esa startup.
Es virtual, todos nuestros Demo Days son virtuales porque no solo vemos startups de Córdoba, sino de Argentina e incluso de LATAM. Estamos tratando de salirnos un poco también de Argentina y ver qué hay en LATAM. Entonces nuestro Demo Day es virtual y porque además nuestros socios no están siempre o disponibles o en Córdoba, entonces lo grabamos y después lo compartimos. Cuando yo relevo ahí el interés, luego los días posteriores lo que hago es comenzar a realizar las reuniones de vinculación entre los inversores que se eligieron la startup, que siempre es más de uno, entonces también ese es el valor agregado que ofrecemos desde Adventure. En comunidad o en conjunto, los inversores tienen la entrevista con los founders de la startup para sacarse más dudas, para avanzar un poco más en el producto, en la tecnología y hacer ya más zoom sobre algunas cuestiones más relevantes. Y la verdad que es un proceso también no lento, no es un proceso rápido, más o menos entre 2, 3 meses a 6 meses, lo que dura la negociación. Lo vi a Juan ahí, Juan Ávila de Creativos Digitales pichó y aún está negociando. Entonces, yo también les pido como paciencia a las startups que se presentan, porque no es un proceso rápido y tampoco depende de mí. Es muy difícil coordinar agendas, seguirlo a los inversores, entonces ahí yo hago el el mayor push posible, pero bueno, también les pido a las startups y se ve un poco el perfil de los founders en eso, de que de su lado también hagan un push sobre los inversores que estuvieron interesados, como para poder relevar más interés y poder cerrar la inversión. Desde Adventures no cobramos porcentaje en el caso de que se dé esa inversión, ni al socio ni a la startup que recibe la inversión. Como dije antes, nos fondeamos con la membresía que pagan por ser parte. ¿Qué analizamos? Acá un poco de las sugerencias como para que preparen su deck o sus primeras búsquedas de capital, sus primeras rondas. Bueno, antes de decirle qué analizamos, lo importante, seguramente Seba después lo va a comentar, es prepararse para abrir una ronda, y más siendo la primera. Supongo que las posteriores son más difíciles, pero al ser la primera, tiene que haber una planificación de cómo va a ser la ronda, como les decía antes, tener visto qué instrumento van a buscar, a cuál evaluación, hay como un proceso que la startup tiene que estar preparada, y el founder o la founder que va a ser designado para eso tiene que estar preparado, porque es un desgaste de tiempo y de energía muy grande, que por ahí te hace perder foco de la diaria o de lo que está, o de cuál es tu rol dentro de la compañía. Entonces es como un paso importante abrir ronda y meterse en eso para la startup, y preparar desde la base de contactos, desde una base de datos de quiénes son los ángeles a los que van a ir, desde quiénes son los VC, de nuevo explorar las tesis de cada uno de los Venture Capital, buscar quién te puede conectar con cada uno, hacer seguimiento. Bueno, es como bastante complejo, se va a contar su experiencia, pero es importante saber que tiene que tener una estructura y preparar el equipo para comenzar a levantar capital. ¿Qué vemos desde Adventure? ¿Qué analizamos? Como primer punto y más importante es el equipo, porque en estadios tan tan iniciales, sabemos que el producto va a cambiar, la startup va a pivotear y va a cambiar su foco, tanto su modelo de negocio como el producto puede cambiar, y quienes van a llevar adelante ese cambio y quienes van a estar preparados o no para hacerlo va a ser el equipo. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en cuáles son las competencias del equipo, cuáles son las habilidades que tienen, cuál es la profesión o cuál es su especialización en base a la vertical en la que está la startup, si tienen experiencia previa, si ya han fundado, si otras startups, si las han vendido. Vemos como hacemos bastante hincapié en eso, y como les decía antes, tratamos de que no sea un solo founder. Después, en segundo lugar, como más importante, podríamos decir el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo va a ganar plata la startup? Ahí
sabemos que también puede cambiar o pueden estar probándolo, pero también es un punto importante. Y también es un punto importante para muchos VC que también está en algunos VC dentro de su tesis qué modelo de negocio buscan. Algunos VC buscan directamente B2B, algunos buscan B2C, algunos buscan, bueno, hoy está muy más en boga B2G, que es vender a los gobiernos, pero en algunos venture está establecido que buscan específicamente determinado modelo de negocio. Después vemos el mercado y relacionado con el mercado, cuál es la competencia. Obviamente que buscamos startups que tengan mercados en lo posible globales, es el objetivo, pero si no es global, regional, que no sea solo su mercado Argentina, porque recuerden que el inversor va a poner plata para poder obtener un retorno de esa inversión que realiza. Y ese retorno lo va a dar la escala y hacia dónde llegue la startup. Si su mercado es limitado, el retorno que va a dar esa inversión va a ser limitada. Entonces, obviamente buscamos startups que puedan escalar con facilidad y que puedan ir hacia mercados más grandes. Relacionado con el mercado, buscamos cuál es la competencia de esa startup, si tiene gran competencia, por ahí es un mercado muy grande y hay más competencia, entonces, bueno, si es un mercado tan grande, puede haber competencia y puede coexistir con otros competidores, pero bueno, ahí hacemos hincapié en cuál es la diferencia con la competencia, si es un mercado más chico, cuál es el valor agregado que aporta la startup, hacemos un poco hincapié en eso. Después, obviamente, el producto, cuál es el producto, si tiene un product market fit, sabemos que, de nuevo, en estadios iniciales, por lo general las startups no tienen ya el product market fit alcanzado y lo están probando, pero bueno, también vemos obviamente cuál es el producto y si tienen un MVP desarrollado y probando, si tienen validación, cómo lo validaron y demás, todo lo relacionado con el producto. Y después ventas y tracción. Lo cierto es que muchos en estos estadios no tienen ventas, pero tienen clientes probando el producto, tienen el MVP corriendo y tienen algo de tracción que aún no tienen ingresos por las ventas de su producto, pero algo de tracción y validación tienen. Hay algunos que no, que se presentan que directamente es un PowerPoint, como se le dice en la jerga, que es solo una idea y no tienen tracción. Los vemos, los analizamos, pero cuando los analizas al lado de otros que sí tienen tracción, salvo que sea muy disruptiva la startup o muy bueno el equipo, ahí sí se ve el equipo, es como que terminan cayendo, quedando por debajo de esos 5 que pichean. Eso es a grande rasgo lo que vemos. Y bueno, después vemos nosotros llamamos wow, el wow, que innovador, o qué es el diferencial de la startup, y eso también suma muchos puntos. Después, como para ir cerrando, no sé qué hora es, no estoy viendo la hora, capaz que hable muy rápido, tenemos algunos encuentros específicos o acciones más específicas para nuestros socios, que es el foco de la comunidad, que son espacios, en este caso Adventure Talk, que son espacios de capacitación para nuestros socios, networking, vinculación, donde buscamos algún referente en temáticas de interés, no solo tendencias tecnológicas, sino por ahí cuestiones más relacionadas a temas legales, financieros o experiencias, y ofrecemos conceptos claves en eso, y fomentamos ahí estos espacios, sí, ya son híbridos de networking presencial, y obviamente siempre abrimos la posibilidad de la virtualidad para los que no están en Córdoba. Y este segundo semestre vamos a lanzar lo que es la Escuela de Inversores Ángeles, que se dio la primera versión de la escuela, se dio con el nacimiento de Adventure a fines del 2020, y ahora queremos retomar y lanzar nuevamente este curso. Es una capacitación que va a ser 100% online, va a estar obviamente abierta a todos, no solo a nuestros socios, sino que a startups que quieran conocer un poco más de lo que es la inversión ángel y meterse en este mundo, como a empresarios, empresarias y quienes quieren comenzar a invertir en estos estadios. Bueno, la idea es contar con docentes de primer nivel.
¿Cuál es la invitación para sumarse a Adventure? Tanto para nuestros inversores, ser un espacio de referencia. La verdad que nos estamos posicionando cada vez más en Córdoba y en Argentina. A mí por ahí entrevisto a startups que digo, bueno, ¿cómo nos conociste? Y me dicen de LinkedIn, de algún referido. Es poca nuestra trayectoria, pero la verdad que hemos crecido este último año mucho y el año pasado. Y a las startups postularse a través de nuestro formulario web para entrar en el proceso de scouting. Tenemos un Demo Day en septiembre, nuestro próximo Demo Day es en septiembre, así que actualmente estamos en pleno análisis y búsqueda, así que tanto si ustedes se quieren postular o como si conocen a alguien que esté buscando levantar capital, estamos ahí para recibirlos. Bueno, Carly, eso es todo. había quedado una pregunta de Luciano, refería a cuáles de los 3 instrumentos que presentaste utilizaban para hacer inversión, los inversores ángeles de Adventure, y si sabes con qué con qué rango de equity, digamos, terminan quedando. Ok, no, nosotros, como les dije antes, capaz que no lo dije, cada inversor hace su negociación puntual uno a uno con la startup. Entonces, nosotros, desde Adventure, como institución, no tenemos un instrumento específico que digamos, todos nuestros inversores e inversoras entran a la startup con un SAFE o con una nota convertible. Eso, de nuevo, es una negociación entre el miembro que va a invertir y la startup que ya viene con una preferencia. Pero hoy el más común es el SAFE, pasa que el SAFE tenés que tener una C Corp en Estados Unidos porque es un instrumento legal de allá, entonces quien no lo tiene por ahí elige otro, quien no tiene la C Corp en Estados Unidos elige otro instrumento, pero los más comunes es equity, no tanto nota, sino equity y SAFE. ¿Y cuál es el rango? Por lo general es 10% o menos que el 10% de las acciones que se otorgan. Hay de todo, pero el rango es más o menos ese. Ay, creo que hablé un montón, son las 44, perdón. No, Seba, te robé tiempo. venimos bien, venimos bien. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, acá estamos. Bueno, para continuar un poco con lo que dice Carly y contarles un poquito desde mi experiencia con las inversiones, primero, estaba viendo ahí un poco los asistentes a la charla, y digo, también está Fabio Grigoriev, José de Scapit, Juan Ávila de Creativos Digitales, que también tienen experiencia en levantar, en intentar levantar, en emprender, digamos, así que les abro a ellos también la posibilidad de que comenten, pregunten, aporten desde su experiencia a lo que yo voy a contar, que de nuevo, no soy un experto en esto, sino es contar un poquito mis aprendizajes, mis fracasos en esto de emprender de distintas maneras y tratar de levantar capital. Y también los vi por ahí a Juan Jauregui, a Raúl Romano, que son socios, o fueron socios en algunos negocios de los que voy a mencionar ahora, y Gustavo también, Gustavo Freite, que es uno de los founders también de Tiendo, así que para mí está buenísimo que me acompañen y también que aporten si tienen algo para aportar en esta breve historia que voy a contar al principio. Básicamente para que conozcan un poco mi experiencia en esto, mi primer emprendimiento fue justamente con Raúl, y al poquito tiempo se suma Juan, y fue 25 Watts. Es una empresa que nosotros decimos que tiene más de 12 años, 13 creo que ya cumplió. Nos dedicamos al desarrollo de negocios en Internet. Apenas nos egresamos, o nos estábamos egresando en realidad, de diseño de multimedios con Raúl, con José, y repito, al poquito tiempo se sumó Juan por amistad. Empezamos a crear esto, y todo bootstrapeado, como decía Carlina recién, ¿no? O sea, dijimos, che, estamos estudiando en Córdoba, por suerte teníamos una familia que nos podía bancar acá, y empezamos a desarrollar esa empresa que, con un poco de suerte, con un poco de empuje, con un poco de conocimiento, fue creciendo, y nos fue relativamente bien, o al menos nos permitió emprender y entender sobre la administración de los negocios, sobre un montón de cosas que vos, cuando creás tu primer emprendimiento, cuando tenés 22, 23, es muy difícil que lo traigas ya, ¿no?
Así que 25 watts fue como mi primer bebé, digamos, en términos de emprendimientos. A medida que crecimos, empezamos a tratar de desarrollar producto, viendo un poco lo que pasaba en el mundo y que las empresas de servicio es difícil que generen ese crecimiento exponencial, como se busca en las startups, ¿no? Así que ahí con Raúl, de nuevo, con José, con Juan, desarrollamos en principio Sync Properties, que era un software orientado a la gestión de inmobiliarias, que veíamos que estaba muy informal, digamos, y todavía mucho en cuadernito y demás. Le estoy hablando de hace no tantos años atrás, digamos, pero todavía Internet no había penetrado tanto. Básicamente lo logramos colocar, invertimos muchas horas de nuestro equipo en el desarrollo de ese producto y lo logramos colocar en algunas inmobiliarias de Córdoba y de la región, digamos, pero nos pasaba que justamente la administración o ese sector no estaba familiarizado con el uso de Internet. Incluso el primer feedback que nos daban casi todos era que tenían miedo de poner la información en Internet y que se la capture a FIP, o no me acuerdo cuál era la institución en ese momento, ¿no? Sin embargo, digamos, que me corrija Raúl, pero creo que hasta hace un año y medio, todavía ese productito tenía algunos clientes activos y lo seguíamos manteniendo, ¿no? Después ya empezó nos empezamos a enfocar mucho en el desarrollo de software, pero siempre con foco en el front con el cliente. Entonces siempre hicimos muchos desarrollos web que tengan objetivos marketineros, o siempre hicimos desarrollos de e-commerce, ¿no? Y los clientes que nos pedían esos desarrollos nos pedían que les ayudemos también a generar ventas, a traccionar con ese desarrollo de software que hacía 25 watts. Y ahí aparecieron las redes sociales al poco tiempo también, y los más o menos de mi edad se van a acordar que en un momento Facebook era furor, como fue Instagram hace un año, o todavía es ahora, pero el furor por los sorteos en esa red social era enorme, digamos. O sea, había prácticamente creado perfiles de sorteadores, digamos, de gente que estaba exclusivamente para participar de sorteos, y tuvimos la idea de desarrollar una plataforma que nuclee todos los sorteos que pasaban, digamos, en un lado. Entonces cualquier persona que entraba a nuestra plataforma podía, si quería ganarse un viaje, participar de sorteos en viajes; si quería ganarse un alisado de pelo, participar en un sorteo de una peluquería; si ganarse una entrada a un show que venía a Córdoba, podía participar por una entrada al show. Lo logramos hacer también, invertimos muchas horas, pero también nos encontramos con que las pymes, sobre todo, todavía no tenían fanpage en Facebook, todavía no tenían eso desarrollado, y ese producto terminó derivando en muchos servicios de marketing digital para esas pymes, digamos, ¿no? El problema con que nos encontramos en esos dos productos es que obviamente se necesitaba más capital. Nosotros básicamente reinvertíamos las ganancias de 25 watts en el desarrollo de esos productos, y para poder escalarlos ese dinero no alcanzaba, pero también nos sirvió para aprender mucho. Cuando 25 watts siguió creciendo, nos dimos cuenta que también que era una empresa con un equipo ya sólido, digamos, procesos desarrollados y demás, pero, digamos, desenfocaba a cabezas importantes de la compañía para ese desarrollo de producto, y terminaba desentendiendo el core de tu negocio, que eran la venta de servicios a medianas y grandes empresas en ese momento, ¿no? Entonces decidimos hacer como la primera, no fue una búsqueda de capital, pero sí nos enfrentamos con algunos problemas como nos enfrentamos con algunos problemas financieros, digamos, básicamente, que había crecido mucho la estructura, y quien llevaba la administración y las finanzas nos decía: che, fíjense que tienen mucho riesgo laboral, porque si se les cae de una cuenta, si alguien les deja de pagar, ¿cómo van a cubrir esto durante tantos meses o lo que sea? Entonces empezamos a buscar financiación ahí, y apareció una oportunidad con Romero Victorica. Esa fue nuestra primer negociación con un inversor, digamos. Esa fue más private equity, como dijo Carlina, en donde no evaluamos la compañía como una startup por el potencial, sino dijimos: che, ¿qué necesita Romero Victorica y qué necesita 25 watts? Y empezamos a tratar de sinergizar y de ver qué podía aportar cada uno. Y hoy hace casi 4 años que somos socios. Ahí también aprendimos muchas cosas. Aprendimos sobre todo que, por suerte, en todo mi camino emprendedor nunca me ha tocado negociar con malas personas, digo yo siempre, pero después,
como bien dijo Carlina también, las cosas no son un Excel y no pasan en una línea recta. Entonces, si no bajás bien las cosas en contratos, en term sheet, en bien claras, eso puede generar roces a futuro, ¿no? O discusiones, o desilusiones, o desequilibrio en las expectativas, digamos, ¿no? Pero bueno, Romero Victorica y 25 Watts hoy siguen funcionando como sociedad, son dos empresas que funcionan y que siguen creciendo. En el camino hice un paso intermedio con Juan, viajamos a Silicon Valley a un curso en Singularity University y apenas volvimos con Raúl y con José, viajamos a Israel, todo para formarnos en innovación y en desarrollo de producto, y cuando volvimos, Grido estaba desarrollando sus procesos de innovación abierta de la mano de Incutex, y bueno, ganamos o quedamos seleccionados en uno de esos procesos de innovación de Grido, y nos permitió desarrollar GoFreeze. GoFreeze es un marketplace en el cual 25 Watts se asocia con Grido. Yo era quien lideraba el proyecto, el producto en realidad, y ahí también fue una negociación de inversión. Era ya más cercano a una startup, pero no una startup pura, digamos, porque era un proceso de innovación de una gran corporación, digamos, como es Grido. Entonces nosotros tomamos una participación minoritaria a cambio de que Grido soporte el costo de nuestra operación, y nosotros por ese costo oportunidad nos quedamos con equity de la compañía. Ahí desarrollamos el producto, la tecnología, empezó a traccionar y fue pandemia, aislamiento obligatorio, los pedidos se disparan, se multiplican por 20x de un día para el otro, y básicamente aparece lo que, un poco de nuevo, un poco apoyado por la suerte, pero también estábamos bien preparados en ese momento, aparece lo que Carlina mencionaba como el product market fit, ¿no? Del negocio, ¿no? Y ahí es donde, de nuevo, por no dejar algunas cosas claras, básicamente Grido dice, che, esto no es más un proyecto de I+D de la compañía, sino que tiene que pasar a ser una compañía que forme parte del grupo, y Grido, digamos, no tiene socios externos, las compañías son 100% propiedad del grupo familiar, digamos, así que empezó una negociación, que ahí sí ya entramos entré a conocer un poco más el Venture Capital en profundidad y demás. Tuvimos charlas con Incutex para la evaluación de la compañía, con Luis Bermejo también de Alagi, que estaba ahí en los slides como inversor de Adventure, digamos, para que nos evalúe la compañía, y vendimos nuestra participación en GoFreeze a Grido después de algunos meses de negociación. Hoy GoFreeze sigue siendo una unidad de negocio de Grido activa y que se enfoca en desarrollar todo el potencial de los congelados para la marca a través de canales online, aprovechando su cantidad de puntos de venta alrededor de todo el país y de Sudamérica. Y a partir de ahí, hace un poquito menos de 2 años, decidí correrme de la operación de 25 Watts para dedicarme a desarrollar 100% un producto, a probar esto de emprender con Venture Capital, con este nuevo modelo, nuevo, digamos, ya tiene varios años, pero digamos, con esta forma de decir, che, que sea otro el que invierta y que permita que el producto acelere, crezca rápido y demás. Armamos, creo que armamos un gran equipo con vínculos a través de las instituciones, ¿no? Tiendo nace como una solución al abastecimiento del supermercado de las personas, digamos, pero rápidamente nos encontramos con esto de cuál es la propuesta de valor, por qué compraría en Tiendo y no en Disco Online, en Carrefour Online. Y ahí, nada, Gustavo, mi socio, ya tenía claro que había una oportunidad muy grande en que el consumo masivo genera muchísima contaminación, y con tecnología empezamos a tratar de buscarle la vuelta, y rápidamente nos dimos cuenta que eso se convirtió en nuestro propósito. Y ahí va como mi primer aprendizaje, ya metiéndonos 100% en el mundo del Venture Capital y de las startups. Carlina decía que lo primero que se fijan en estas early stage, digamos, es en el equipo, ¿no? Y que haya mercado y algunas cosas. La realidad, en nuestra experiencia es así, es el equipo. Lo primero que miran
los angels, las aceleradoras o los VCs de early stage, digamos, o de etapas tempranas de las startups. Pero lo segundo es esto, digamos, ¿por qué lo haces? Hay mercado, está bien, vos sos buen emprendedor, tenés skills que están acordes al proyecto y demás, armaste un buen equipo, pero ¿por qué lo haces? O sea, ¿qué te mueve? Porque, digamos, el camino del emprendedor es muy duro. O sea, no es todo color de rosas como sale, como lo que leemos en la prensa. En la prensa sale cuando una startup levanta capital, consigue un buen contrato, se internacionaliza, pero, digamos, para lograr eso... no sé si alguno estuvo, creo que Juan estuviste, Juan Ávila, en la experiencia Endeavor en Buenos Aires este año, una frase que a mí me quedó de Pier Paolo Barbieri de Ualá, de uno de los unicornios argentinos. Él dijo, 9 de cada 10 días para un emprendedor son horribles, pero el 10º, digamos, te paga los otros 9. Digamos, ¿no? Entonces, no es fácil, y acá, digamos, entonces tiene que haber algo que realmente te mueva. A nosotros, a los founders de Tiendo, realmente nos mueve esto. Creemos estamos seguros que descubrimos una forma para eliminar la contaminación que genera el consumo masivo sin cambiarle drásticamente los hábitos a las personas. Entonces, porque si yo te dijera, sí, eliminamos la contaminación y prohibimos el uso del plástico en el mundo, es inviable, digamos, pero creemos que encontramos esa forma y eso es realmente lo que nos mueve a seguir remando, buscando capital, desarrollando productos, encontrando alianzas y todo para que Tiendo funcione. Entonces, el primer desafío para mí es ese, busquen un propósito y algo que realmente los motive para hacerlo, digamos. El producto puede estar bueno, pero, de nuevo, o sea, si te motivaba solo la plata que podía levantar esa startup o el dinero que vos podías ganar a partir de ahí, probablemente entre las 2 o primeras trabas que encuentres te vas a caer, digamos, y te vas a caer, y es real. Y ahora estamos atravesando momentos difíciles en el mundo para levantar capital de esta forma, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que yo me haría ahora, digamos, y que nos estamos haciendo ahora es, ¿por qué vamos a buscar inversión de riesgo? ¿Es la mejor opción ir a buscar inversión de riesgo? Si no, hay muchas otras, digamos, o sea, podés hacer bootstrap. Hay productos que pueden, productos que no, hay servicios que pueden y hay servicios que no, digamos, depende también si sos B2B, B2C, B2, lo que sea, digamos, pero realmente no salgan a buscar inversión de riesgo porque está de moda, digamos, porque los emprendedores son estrellas y es lo que vemos en los diarios. Validen que sea el modelo de inversión que su negocio necesita para escalar. Porque también es justamente como lo dice la palabra, es muy riesgoso la inversión de riesgo. A nosotros, entiendo, nos pasó en nuestra primera ronda que subestimamos la necesidad de capital. Entonces salimos, buscamos una ronda, la conseguimos a la ronda, parte a través de Adventure, parte a través de una aceleradora, parte a través de angels privados, digamos, que no son parte de Adventure, pero subestimamos la necesidad de capital, entonces hoy nos falta más capital y no podemos saltar todavía a una ronda más grande, digamos, por un montón de cosas, que después es para hablar, pero definen si es su mejor opción. No me quiero pasar mucho las 18, por eso voy a adelantar un poquito. Ahí, Seba, te voy a interrumpir porque justo hay una pregunta en el chat, pero que viene a colación de lo que estabas contando recién de Fabio. Sí. Que dice cómo evalúas el proceso de bootstrapping en tu compañía, porque en Clustering Cuba tenemos muchos proyectos que están comenzando y si recomendabas eso o Capital Semilla para arrancar. Pero un poco es lo que estabas contando recién. Para que te escuché medio, acá Fabio dice, ¿cómo evaluar el proceso de bootstrapping en el Clustering Cuba? Tenemos muchos proyectos comenzando. Ah, está bien. Mirá, o sea, el bootstrapping en negocios B2B para mí es un poco más sencillo, aunque sea para arrancar, porque quizás con un cliente vos podés bancar el desarrollo de esa tecnología, el desarrollo de esos productos, y si vos tenés los skills para desarrollar el producto, puede funcionar. En un B2C de consumo masivo como es Tiendo, es más difícil. Es más difícil el bootstrap, digamos, porque nosotros tenemos una estructura más grande de personas, por decir de alguna manera, y cada ticket que te puede dejar un consumidor final es mucho más chiquito. Entonces necesitas muchos clientes y que sean fieles
Eso es lo que decía Carlina cuando evalúan los modelos de negocio, también para invertir, ¿no? Tenés inversión de riesgo, pero mirá, el negocio de Fabio con un cliente, capaz que es más difícil de conseguir ese cliente, porque es, no sé, un gobierno provincial que quiere desarrollar tecnología para, no sé, para programar mejor los semáforos de la ciudad, qué sé yo, digamos. ¿Es más difícil de conseguir ese cliente? Sí, pero lo consigue y quizás un angel tiene vínculo para ayudarlo a desarrollar ese cliente y ya, o un angel o alguien de su red, digamos, si no sale a buscar inversión, y ya el producto o la startup puede arrancar y puede mantenerse viva sin depender del venture capital, digamos, que creo que ese es un poco el cambio de paradigma que se está dando ahora. El venture capital está diciendo, che, tenemos dinero, pero no para que las compañías solo salgan a buscar otra ronda más valuación y otra ronda más valuación y no tengas tracción. Digamos, que es lo que hay muchas compañías en el mundo, unicornios, que han logrado eso simplemente por relacionamiento, ¿no? Por posicionamiento de una marca, pero en realidad, si le sacás las rondas de inversión, ahora si se quedan sin financiamiento, se caen. No hay market fit, no hay break-even, digamos, no hay punto de equilibrio. Entonces esas son las que hoy más están sufriendo esta sequía, digamos, que hay en el venture capital en el mundo. El segundo aprendizaje nuestro, entiendo, es identificar bien a tus potenciales inversores, no salgas a pitchear a la mansalva porque, digamos, vas a encontrar oportunidades por todos lados para pitchear. Hay muchos clubes de ángeles inversores, hay muchos ángeles inversores privados, hay muchos fondos de inversión. Identifica bien quién va con tu propósito, quién tiene una tesis de inversión que está acorde a lo que vos estás buscando. Y para mí lo importante es conseguir pero mucho compromiso, al menos de uno, que te acompañe desde temprano, uno con mucho compromiso. Ahí, cuando Carlina decía también los tickets promedio que ponen los inversores, para mí como emprendedor lo que siempre me costó más, que lo discuto mucho con Gus, es ponerme a la par, ponerme a negociar y que no parezca que vos le estás pidiendo un favor al inversor. Vos al inversor le estás llevando un negocio, le estás llevando una oportunidad de que él también haga dinero. Y muchas veces los emprendedores nos paramos como diciendo, haceme la gamba, así probamos si esto funciona o no funciona. Y ahí es donde el inversor dice, ¿y pero por qué se la regalo a mi hijo para que vaya de vacaciones? O sea, entonces, negociar uno a uno, digamos, siendo humilde, digamos, pero por eso, estudia bien tu propósito, tu producto y sentite seguro de lo que le vas. Y conseguí gran compromiso de uno. ¿Qué es gran compromiso? Básicamente esto está siendo grabado, pero digamos es que ponga mucha plata. Que a él le duela. Porque si no le duele, si pones 5 acá, 5 acá, 5 acá, 5 acá, el compromiso no está, digamos. Probablemente el tuyo tampoco, porque no tenés nadie que te esté presionando y sentís menos, digamos. No debería ser así, el emprendedor tiene que tener su propio empuje y quizás todos acá lo tengamos, o la mayoría, pero en las etapas tempranas necesitas mucho del network y del know-how de esos angels, digamos. Entonces, que se comprometa bien con tu proyecto, que se enamore, que ponga dinero, que para él represente mucho, digamos, para que te acompañe y sea más fácil después escalar a las próximas rondas de inversión. Repito, porque su network, su experiencia y demás son más valiosos para validar el proyecto que es lo que tenemos nosotros como emprendedores de primera vez, ¿no? Lo otro es, ¿qué buscan los VCs? La realidad, digamos, es acá. Ya cuando pasás al VC, esto lo venimos validando, hay muchos VC que dicen ser de impacto, muchos VC que tienen una tesis especializada en fintech, otro en agtech, otro en logtech, digamos, otro en retail, o lo que sea, pero en realidad el VC es una institución financiera. Lo que quiere es decir, che, yo te voy a dar 3, ¿en cuánto tiempo y cómo tu negocio me devuelve 6, 60, 600? Digamos. Entonces, tenemos que tener claro que eso es parte del negocio. Nosotros tenemos que ir a decirle, mira, vos ponés 3 ahora, y yo voy a hacer esto, entonces mi negocio va a valer esto, y cuando yo levante la próxima ronda, te sale tu participación en la próxima o en la próxima, y ganaste todo esto. Digamos. Eso tiene que estar bien, eso se llama
el P&L, digamos, que contemple los eventos de liquidez o las rondas que necesita, el capital que necesita la startup para crecer, y ahí es donde el Venture Capital va a decir, che, ¿hay mercado? Sí. ¿Hay equipo? Sí. ¿Hay negocio? Sí o no, digamos. Entonces, esto también es súper importante, que entendamos qué buscan los VCs, porque en principio tenemos los analistas que miran, como Carlina en Adventure, que nos miran más esto, equipo, el proyecto está bueno, han logrado hitos, está. En el segundo ya es un analista financiero, no sé, perdón Carly, no conozco tu perfil, ¿no? A lo mejor sos el analista financiero, digo, pero hay un financiero que va a decir, está hermoso lo que querés hacer, pero nunca recupero la plata, ¿cómo se va a evaluar tu compañía? ¿Cómo vas a ganar dinero? Digamos, ¿cómo? Eso tiene que estar muy sólido porque te diría, clave en los VCs. Y esto, digamos, ya lo explicó Carlina, digamos, o sea, pero ahí creo que alguien, no me acuerdo cómo se llamaba, Luciano, había preguntado en qué instrumento de inversión utilizan en Adventure. Luciano, ahí es el emprendedor el que tiene que llevar el instrumento, digamos. Vos tenés que tener claro qué instrumento le conviene a tu startup, digamos, y de última después hay algún angel que te dice, che, no, yo con Safe no invierto, yo invierto con nota convertible, y vos le decís, ok, para vos hago una excepción o no, digamos. Pero el emprendedor es el que tiene que llevar eso. Y lo otro, esto para mí es súper importante, seguramente Carlina lo estás viendo mucho en Adventure, es el cap table es cómo se distribuyen las acciones de la compañía, digamos, ahora y a lo largo de las diferentes rondas de inversión que va a ir teniendo el proyecto, ¿no? Ahí, digamos, los libros dicen que los founders tienen que llegar a la serie B, serie A, B, digamos, lo más que se pueda para adelante, con más del 50% de las acciones. Entonces, tengamos en cuenta que, digamos, también a veces necesitas advisors, a veces necesitas equity para darle y traer talento que se sume a tu equipo, digamos, no es todo inversión en dinero, digamos, por donde se va a ir el equity. Entonces, hay ojo con la evaluación de la compañía y cómo entregan ese equity, porque al principio vos pensás, un 2% no es nada, y lo tengo a Pepito en mi board, digamos. Pero si ese 2% no se licúa, si ese 2% por X motivo se rompe la relación, lo que sea, en la tercera ronda, digamos, te va a traer un problema. Entonces, sean muy cuidadosos y de nuevo, elijan bien con quién sumarse, porque, digamos, al advisor le puede interesar el proyecto y puede tener la mejor onda y demás, pero veamos que a nosotros nos aporte ese advisor. En las early, digamos, cuando apenas arrancás, necesitas mucho de lo que se llama smart money, o sea, dinero que no es liquidez, pero que es contactos, que son clientes, que son vínculos, ¿no? Y lo otro es lo que se dice hands-on, o sea, que se metan un poco a trabajar con nosotros, con el equipo. Hoy, digamos, hay mucho, por eso creo que Adventure larga su escuela de ángeles inversores, ¿no? Entre otras cosas, pero hay muchas personas que piensan que es poner el dinero nomás, y poner el dinero nomás en una startup, 5.000, 10.000, 15.000 dólares a la startup, realmente ese ticket no le va a cambiar la realidad que está atravesando, pero sí le puede cambiar si esa persona que puso 10.000 dólares además le presentó un cliente, además le presentó otro inversor, además, digamos, y eso es lo que creo que tenemos que buscar en los inversores ángeles, digamos, o en las aceleradoras que nos invierten en las etapas más tempranas. Después nuestro desafío es, listo, bueno, ya recibí toda esta ayuda, bueno, me armo de equipo, sigo aprendiendo, mejoro mis skills para esto, y avanzo más solo, digamos, pero apenas arrancamos necesitamos mucha ayuda, digamos. Nada, bueno, y eso un poco mi experiencia ahí, les dejo mis datos, el que quiera, digamos, me escribe por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por mail, soy medio colgado por WhatsApp, pero respondo. Doy fe. Seba, ahí quería agregar algo. Ahí quería agregar algo en lo último que comentaste, al menos que vemos de esta parte con respecto a los founders. Se nota que se han ido profesionalizando cada vez más y hoy, como vos decías, no cualquiera te acepta que vos seas inversor de su startup. De hecho, hay algunos que te dicen, bueno,
Si vos estás interesado, hablemos y yo te evalúo a vos, a ver qué me podés aportar además de la inversión a mi startup para ver si me sirve o no darte equity o suma o hacer un safe o una nota. Hoy se ve cada vez más que el ecosistema está profesionalizándose y yendo hacia eso, y por eso de esta parte, de este lado, tenemos que también capacitar cada vez más a los inversores que están interesados para que estén a la altura también, por ahí no, ni siquiera están a la altura de los founders que conocen mucho más lo que es una inversión ángel que el interesado en poner la plata, como vos decís. Tal cual, tal cual. Ahí no sé si hay algunas preguntas, no vi el chat. Jessica, en el caso de IoT industrial, ¿se puede plantear un capital semilla? No conozco creo que escuché alguna vez Ruf, pero no conozco bien qué haces. El objetivo nuestro es ingresar en el mercado internacional, pero con productos precisos y no con el desarrollo como estamos haciendo ahora. Seba, rápido, perdón, lo que hacemos es, hoy en día las soluciones que más nos están saliendo son todo lo que es IoT industrial. O sea, lo que hace Fabio a nivel, digamos, smart, pero en las empresas, a nivel industrial, ¿sí? Eso, o sea, a nivel, en vez de ciudades inteligentes, empresas inteligentes. Entonces automatizamos y generamos un entorno de automatización en las industrias. Bien. ¿Y para qué necesitarías el capital? Porque eso también probablemente puede aportar más Carlina que yo, digamos, pero esa es otra gran pregunta del fondo, o del inversor. ¿Para qué necesitas el capital? Si en el caso de Tiendo, digamos, lo usáramos para, no sé, para comprar camionetas para repartir, no somos una startup para venture capital, digamos. No agrega valor, si no, tendría que ser una startup de logística, otra cosa, digamos, pero probablemente tampoco. ¿No? En el 95% de los casos, el venture capital se mete en cosas, en tecnología, en desarrollo de tecnología, en software, Sí. no para comprar. Totalmente. Y de hecho, cuando vienen startups que son hard y soft, si tienen hardware es difícil, digamos, hay que buscarle mucho la vuelta para ver cómo va a escalar esa startup estando asociada a un hardware. Entonces, me parece súper valiosa la respuesta de Seba porque nosotros por lo general no vemos solo producto, porque por esto que te digo, difícil escalar y hacer por la inversión que hacen los miembros de querer monetizar después, digamos. Por eso es difícil escalar asociado a un hardware. Bueno, impecable. Muchísimas gracias, Seba y Carly, por su tiempo, por brindarnos tantos conocimientos, por su generosidad en la explicación. Así que muy agradecidos de Cluster Incuba, desde la comisión también del incubador del Cluster, que acá hay unos miembros presentes. Agradecerles a todos los que se sumaron y bueno, desearles feliz tarde y seguramente estaremos haciendo algunas actividades más desde el incubador para el ecosistema, así que nos pueden seguir en las redes.